La hora deseada o temida había llegado. Los soldados romanos, expertos en tortura y muerte, despojaron a Jesús de sus ropas y lo encadenaron a una columna de piedra. Lo golpearon repetidamente con un flagerum romano, que es un látigo que habría tenido entre 3 y 12 hebras de cuero. Se tejían bolas de metal en el cuero y en el extremo de cada hebra habían fragmentos de cerámica, vidrio, clavos, hueso o metal retorcido, diseñados para agarrar la carne y desgarrarla. Imaginen a Jesús siendo golpeado una y otra vez, desgarrado y arrancado enormes trozos de piel y músculo en cada golpe. Para cuando los soldados terminaron, su espalda, glúteos y piernas habrían sido tiras de carne, músculos y tendones ensangrentados y destrozados. Esta paliza fue apodada la muerte a medias, porque la mitad de los hombres que la recibieron murieron a causa de ella. Pero Jesús no, él tuvo que soportar aún más. Más de 700 años antes de que Jesús fuera crucificado, el profeta Isaías dijo que el Hijo de Dios sería golpeado tan brutalmente que ni siquiera parecería humano. Pero muchos se asombraron al verlo. Su rostro estaba tan desfigurado que apenas parecía humano y su apariencia apenas podría decirse que era un hombre. Isaías 52:14. Cada golpe era una muestra de amor que el Hijo de Dios daba por ti y por mí. Con ese sacrificio te hacía hijo y heredero de Dios. ¿Pero qué tipo de cristiano eres hoy? ¿Un cristiano nominal? Es decir, un cristiano de título, o un cristiano que verdaderamente vive una vida transformada por Jesús. Una vida transformada consiste en una vida que ha sido tocada, una vida que no vuelve a ser la misma, no vuelve atrás. Las viejas prácticas ya no están. Es una vida revolucionada, es un cambio total. El Señor empieza a trabajar en todo lo malo que hay en nosotros, sanando y transformando cada área. ¿Cómo está nuestra relación hoy con el Señor? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Dios había advertido a los judíos una y otra vez acerca de rechazar a Jesús. No había excusa para que ellos no se hicieran creyentes. Los dirigentes judíos sabían que Jesús era divino, pero su odio y su ceguera los obligaron a matarlo. Incluso Pilatos sabía que él no era culpable, y así lo dijo: yo no encuentro falta en este hombre. Sabían que era un ser divino. Incluso antes de la crucifixión, durante el arresto en el huerto, cuando Judas llega a buscar a Jesús con la multitud, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús?, decían ellos. Y Jesús se pone y dice: soy yo. Algunos cayeron a tierra y otros retrocedieron, y era allí donde debieron aprovechar para cambiar su decisión. Pero era más su orgullo golpeado o más su ira que decidieron continuar adelante. En esa trifulca, Pedro se asusta, saca su espada y agrede a un joven. Y ese fue el último milagro que vieron los judíos de Jesús en vida. Jesús se agacha, toma la oreja que cortó Pedro, se la pega al muchacho nuevamente, y ahí sucede el milagro que nunca ocurrió, que hubiera sido devastador, porque Jesús le dice a Pedro: si yo quisiera, ahorita, yo podría pedir que vinieran legiones de ángeles para ayudarnos, pero no lo haré. ¿Cuánto es una legión? Son 6,000 ángeles. ¿Y qué puede hacer un ángel? Vamos a ir al Segunda de Reyes, versículo 19,
capítulo 35. Un solo ángel derrotó a 185,000 soldados asirios en una sola noche, dejando solo los cadáveres hasta el amanecer. Este evento ocurrió mientras el ejército asirio, liderado por Sanaquerib, sitiaba Jerusalén, y ahí fue donde el ángel del Señor acabó con 185,000 soldados. Vamos a hacer un poco de matemáticas. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero si la noche tiene 12 horas, un ángel mata 185,000 en una noche, quiere decir que en una hora mató 15,416 asirios. Y si la hora tiene 60 minutos, quiere decir que fueron 256 por minuto. Y si tiene 60 segundos, quiere decir que fueron 4 por segundo. Esto quiere decir que el ángel del Señor es capaz de protegerte por delante, por detrás, derecha e izquierda en un segundo. Y eso hace cumplirse la palabra del Salmo 34:7, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende en todo momento, en cada segundo, en cada hora y cada día. El primer milagro que vemos en la cruz está en Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Marcos 15:33. La hora sexta es el mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Entonces Jesús estuvo 6 horas en la cruz. Las primeras 3 horas pertenecieron a la multitud y las últimas 3 pertenecieron a Dios. Las tinieblas era un recordatorio que en aquel lugar estaba muriendo el Hijo de Dios. Esas tinieblas no era un eclipse, porque hay 2 factores importantes. El eclipse dura unos cuantos minutos y no puede suceder en luna llena. Y recordemos que la Pascua estaba celebrándose para la luna llena. Las tinieblas eran tan inquietantes que todo el mundo se quedó callado. Nadie sabía qué estaba pasando, por qué se oscurecía y por qué duró tanto esa oscuridad. Simple y sencillo. La naturaleza, la tierra y el universo estaban inmóviles, impactados de que el Hijo de Dios estaba muriendo en esa cruz. Y creo yo que fue una protesta del universo que el sol se apagara, porque era el Hijo de Dios quien estaba allí colgado. Era uno de los actos más vergonzosos morir en una cruz. 3 horas de tinieblas que pudieron haber sido una eternidad si no fuera por la misericordia de Dios y permitir el sacrificio de Cristo, porque hubiera sido la muerte eterna para cada uno de nosotros. Pero con ese sacrificio se nos estaba dando vida y vida eterna. El siguiente milagro es el velo. Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló. Mateo 27, 50 y 51. Jesús clamó a gran voz. Los sacerdotes estaban cumpliendo con sus deberes en el templo. Ante los ojos sorprendidos de ellos, se partió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se partió de arriba a abajo. Dios se estaba retirando del templo terrenal. A partir de ese momento, desaparecía el sacerdocio levítico. Y no es de extrañarse que después los mismos sacerdotes se convirtieron al cristianismo. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Ya no era necesario el sacrificio de corderos o animales. El sacrificio estaba hecho una vez y para siempre. El cordero inmolado, el varón de dolores, había cumplido muriendo en una cruz. Al mismo tiempo que el velo se partió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue un terremoto
que produjo un suspenso que sin duda fue aterrador. Hay muchas cosas aterradoras en este pasaje y muchas cosas que no encontré explicación lógica y que incluso los eruditos de la Biblia pues tampoco la encuentran. El terremoto logró que las rocas se partieran, es la sustancia más dura de la tierra, se partieron y se estremeció todo, excepto la cruz donde estaba Jesús, donde colgaba ya sin vida. Jesús había caminado con ellos, había estado con ellos, había hecho milagros y prodigios con ellos, pero ellos nunca lo reconocieron. Jesús siempre estuvo allí comiendo, caminando, cenando, hablando, enseñando, pero ellos nunca lo recibieron en sus corazones, nunca lo aceptaron. Y ahora se asustaban de que la tierra temblara. Los judíos habían exigido a Jesús una señal de que Él era el Hijo de Dios. Y estos milagros que sucedieron en la cruz eran su respuesta. Se partieron las rocas de una manera brutal y se partieron las tumbas, pero no todas, solo la de los santos. O sea, el terremoto escogió cuál partir y cuál no. La apertura de los sepulcros fue brillante, un terremoto extraño porque solo la de los escogidos se abrieron y toda la multitud que estaba allí presente pudo ver ese espectáculo. Algunos se asustaban, otros golpeaban su pecho de ver aquel evento. Y esto fue el inicio del sermón de Pedro después de Pentecostés. Vamos a ir a Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos 2:22. Como vosotros mismos sabéis, todo lo que hizo Jesús lo hacía el Hijo de Dios y hasta ahora se daban cuenta. Muchos todavía asustados, muchos todavía sintiéndose culpable, por no decir todos, cargando la culpa de la cruz, estaban amedrentados. Dice la Escritura que habían pasado, ¿qué es? 50 días. 50 días habían pasado después de la muerte de Jesús y a la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos estaban afligidos y culpables porque habían matado al Hijo de Dios. Y es cuando Pedro le dice: ustedes vieron esas maravillas, pero yo les tengo respuesta a eso, y se llama Cristo. Él dio su vida y venció la cruz, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No se aflijan, que el Señor resucitó. Otro de los milagros al pie de la cruz son las vestiduras del sepulcro. Después que las mujeres corren a decirle, porque recuerden que las mujeres encontraron a Jesús resucitado y se fueron a contarle a los discípulos que estaban tristes. Pedro y Juan fueron los primeros dos que fueron corriendo a la tumba, porque no le creyeron a las mujeres. ¿Por qué no le habrán creído a las mujeres? En fin. Corrieron a la tumba y Juan fue el primero en que entró a la tumba y vio que estaban los lienzos y el manto que cubría el cuerpo de Jesús allí, dobladitos. Jesús había hecho la cama, había dejado todo dobladito y se fue. Él ve y cree en ese momento. Hasta que vio, comenzó a creer de que Jesús había resucitado. Era lo peor que los enemigos de Cristo hubieran querido, una tumba vacía. Y si los discípulos se hubieran llevado el cuerpo, no le hubieran quitado los lienzos y su manto encima. Y si alguien se lo hubiera robado, tampoco se hubiera dedicado a doblar la ropa. Entonces era un símbolo de que Jesús había resucitado. Las vestiduras estaban en el sepulcro y para Juan fue prueba suficiente. Vamos a leer Juan 28.
Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Juan 20, 8 y 9. El Señor todo lo hace perfecto. Cuida cada pequeño detalle para que todo salga de acuerdo a su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? Son planes de bien. Y va a cuidar cada pequeño detalle. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, lo que Él quiere es que tengamos paz, porque Él se va a encargar de todo, incluso los pequeños detalles. Nada se escapa de sus manos. El otro milagro son los sepulcros abiertos. Como les decía, ni siquiera los grandes estudiosos y teólogos de la Biblia le han encontrado explicación a este fenómeno. Vamos a ir a Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27. 52 y 53. Los santos resucitados no caminaron por Jerusalén sino hasta el día de la resurrección, para mantenerse libre de inmundicias. Los judíos no podían saludar a sus seres queridos que habían partido. Este momento del milagro me deja asustado, porque quiere decir que los muertos se levantaron y fueron a visitar a sus familiares y fueron a ser testigos de la resurrección de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros estuviéramos allí? Si quizás nuestra madre fallecida de pronto llega a la casa y dice: el Señor resucitó, y soy testigo de eso. Estos santos, según 1 Corintios 1:3, son los apartados para vivir santamente. En el Nuevo Testamento, los que escriben el Nuevo Testamento llaman santos a los cristianos. Entonces algunos podrían decir: no, fue que con la muerte de Cristo aceptaron al Señor y ahora son santos, que despertaron de su muerte espiritual y ahora viven una nueva vida, como decía Cristo. Tienes que morir para nacer de nuevo. Entonces, por eso es que ahora son los santos que despertaron. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Literalmente la Biblia dice que la tierra tembló, las tumbas se partieron y los muertos se levantaron para dar testimonio de que era el Hijo de Dios el que estaba muriendo y ahora resucitado. Aquel que fue crucificado fue el amado Hijo de Dios. Y ellos brindaban indiscutible prueba. Y quien quiera que viera, creyera el testimonio que estaban dando. Todos los que leemos el Nuevo Testamento y aceptamos las maravillas de Cristo, podemos ser testigos de que era y es el Hijo de Dios. Después de estos milagros de la cruz, vemos a un Cristo resucitado, dando vida a aquel que lo reciba, dando sanidad a aquel que en él crea, dando salvación y vida eterna a través de su resurrección. Porque la resurrección es el evento central de la fe cristiana. Confirma que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, que venció la cruz y resucitó de los muertos. La resurrección de Jesús nos da esperanza de vida eterna y perdón de nuestros pecados. La resurrección nos anima a vivir una vida de fe, una vida de esperanza y una vida de amor, y a compartir nuestra fe con otros. La resurrección nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte es un descanso para despertar a una vida eterna al lado de Jesús. La resurrección nos desafía a amar a nuestro prójimo, a ser justos y a hacer el bien. Dice Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fue difícil para los primeros cristianos hacer ese cambio.
Fue difícil para ellos que vieron a Jesús en vida y después las maravillas que sucedieron con su resurrección y su muerte. Necesitamos nosotros ver el sufrimiento de Jesús para volver a creer. No sé si es que Hollywood nos ha endurecido el corazón, las películas y todos estos videos nos han endurecido porque ahora ya no sentimos nada cuando vemos a Jesús sufriendo por el látigo. Y como dice Isaías, no presentan las películas, de hecho la que es un poquito más real es esta de Mel Gibson, donde se ve que la sangre, la carne se desgarra y no sentimos nada. No nos angustiamos y no nos preocupamos. Yo recuerdo cuando los predicadores hablaban de esto, la tristeza que yo sentía y las ganas de llorar que entraban en mi corazón, de escuchar cómo Jesús había sufrido. Y no solo eso, sino que yo no cambiaba y no obedecía. O sea, no me importaba lo que había sucedido. ¿Nos importa el sacrificio de Cristo? ¿Qué tan importante es para nosotros? Dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si yo voy y os he preparado un lugar, volveré para tomarnos, para que vosotros también estéis donde yo esté. Yo espero vernos allá con el Señor. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre.